Bueno, con las chicas, más o menos voy a hacer el módulo de nefro. Sí, re insoportable, pero la idea es que tengan 2 tips para que, como pediatras, tratar de detectar principalmente aquella patología para que no lleguen a enfermedad renal crónica. Ese es el objetivo, porque la mayoría, el 90% de las enfermedades que llegan a trasplantes son prevenibles. Y tuvieron siempre con el pediatra primero y sabiendo que tienen control. El segundo jueves de marzo se festeja el Día del Riñón, para que lo sepan. Y ese es el logo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo. Vamos a hacer la semana del riñón, sí, es verdad. No tiene que ir. El comité no tiene que ver. Obviamente. Todos van a estar con un riñoncito, no mentira. Bueno, ¿cuál es el desafío de la charla? Es ver si las alteraciones urinarias que vemos, ya sea en una orina o en un paciente, son transitorias y no tienen ninguna relevancia, o son patológicas. ¿Por qué es importante ver eso? Para evitar alarmar a los padres, ¿sí? Nosotros vamos a dar 2 temas, que es la hematuria y la proteinuria. A los padres, cualquier sangre que vean, y principalmente que es de orina, se alarma. Es como que, y le decís que tienen proteinuria y es como que no les importa, y es más grave tener proteinuria que hematuria a veces. Y así también evitar estudios innecesarios, porque uno dice tiene hematuria y empieza con todo, el C3, C4, calciuria, todo. ¿Sí? Capaz que sea una monosíntoma, entonces ese es el desafío. Bueno, ¿qué es la hematuria? La hematuria es hematíes, glóbulos rojos en la orina. ¿Pero cuánto? Mayor de 5 glóbulos rojos por campo a un objetivo 400 por. Acá lo hacen un objetivo 400 por, porque hay que fijarse en qué lugar, por ejemplo, en el interior no lo procesan en muchos lugares, porque no tienen el objetivo. Entonces ahí es más de 10, ¿sí? Hematíes por campo. O macroscópicamente cuando se ve la orina. Uno para acá, ya uno si hace una gota y lo pone en agua ya se colorea. Por lo tanto, no es que cuando están con orina macroscópica, los padres dicen, está perdiendo mucha sangre que ve hematocrito. No, porque es muy raro que por una hematuria macroscópica baje el hematocrito. ¿Sí? Porque se colorea fácil. Hay que diferenciar si es hematuria transitoria, en el cual no se hace nada, o persistente. ¿A qué me refiero con hematuria transitoria? Es en una muestra aislada, ¿sí? O en un tiempo inferior a 6 meses, se sacó una orina, ya sea o para control, o porque justo hizo infección urinaria, o justo hizo fiebre, y hay hematíes. Obviamente, en eso hay que repetirlo en una semana, para ver si se constata de nuevo, fuera del proceso patológico, la hematuria. Y persistente cuando ahí tenemos 3 orinas, por lo menos separadas de una semana, con un tiempo de 6 meses, hematuria, ya sea macroscópica o microscópica. Tiene que haber mayor de 5 hematíes por campo. No tiene que ver con hemoglobinuria, porque a veces las tiritas te marcan hemoglobinuria y puede ser microglobinuria. ¿Sí? Entonces, lo importante es la cantidad de hematíes que tiene la orina. O sea, que la tirita no sirve. La tirita te orienta, viste que tenés hemoglobinuria y abajo tenés sangre. Te orienta, pero lo que te quiere decir, digamos, lo que contesta es la hemoglobina. Pasa que también tenés mioglobina, ¿sí? O cuando tenés fiebre, que hay un aumento de la hemodinamia del paciente, a mayor filtro se rompen los glóbulos rojos y también se detecta. ¿Sí? Entonces cada vez que vos detectás en la tirita tenés que hacer una orina completa, o sedimento, no sé cómo yo tengo un problema con eso acá, o sedimento, digamos, cuantificar cuántos glóbulos rojos tenés por campo. Después que yo dije, bueno, es persistente, tengo que saber si es glomerular o no glomerular. Si es glomerular, como dice, pero viene del glomérulo. ¿Está? El glomérulo es la parte funcional de la nefrona. ¿De acuerdo? Cuando se filtra, viene por la aferente, filtra y pasa por la eferente. Acá están los podocitos, la membrana basal, ¿sí? El epitelio. Y los glóbulos rojos no tienen que pasar. Entonces, si pasan los glóbulos rojos, se deforman. Entonces, cuando vos tenés una hematuria glomerular, tenés glóbulos rojos dismórficos, ¿sí? Y tienen que, para que haya, que yo lo constate que sea glomerular, tienen que haber el 80%, tiene que ser dismórficos, ¿sí? O acantocito. ¿Qué es el acantocito del 5%? Es cuando un conjunto, ¿sí?, de glóbulos rojos dismórficos, es como que se juntaron todos. Y si hay un cilindro hemático que se ve en el microscopio, sí, que es largo, ya es hematuria glomerular.
¿Está? Si yo tengo menos del 80%, porque a veces puede pasar algún glóbulo rojo si uno está justo con infección urinaria, una pielonefritis, todo se inflama, entonces los poros también se inflaman, entonces puede pasar el glóbulo rojo y deformarse, ¿sí? Entonces, glomerular más del 80% dismórfico, acá lo hacen, en muchos lugares Nefro lo hace, nosotros lo hacemos, bueno, pero acá no tenemos microscopio, imagínate, hay uno para anatomía patológica, el cual se procesa la muestra, extiende y ahí no me lo tenés que ver, re fácil, se ven re lindo. Las chicas que están rotando allá en el gusti seguramente lo van a ver. Y bueno, estos son los dismórficos, se ven, los normales son redonditos y no tienen luz. Y cuando están dismórficos tienen luz, a veces tienen como Mickey Mouse, digo, nosotros decimos Mickey Mouse, viste que tienen 2 orejitas, o tienen una, están deformados, porque pasan en el glomerular, se van deformando. Y no glomerulares porque van o salen de los túbulos, que no se deforman, del ureotrete o de la vejiga, por lo tanto no se deforma en ningún lado. Se están aburriendo, ¿no? Sí. Bueno, la glomerular es la que nos importa mucho. Siempre cuando tenemos macroscópicamente está pardo, la orina es marrón, Coca-Cola, ¿sí? Nunca va a haber coágulos, es por eso que cada vez que tenemos macrohematuria le decimos ¿tienen coágulo o no? Para ver de dónde viene, nunca tienen coágulo. Siempre muchas veces se acompaña de síntomas generales, porque va con una enfermedad sistémica muchas veces. Y nunca duele, no tienen disuria, ¿sí? Nunca duele. En cambio, la no glomerular, ¿sí? Macroscópicamente se presenta como roja, rutilante, puede haber hilos de sangre, puede dar síndromes de disuria, ¿está? Porque al glóbulo rojo cuando pasa por la uretra, principalmente en el varón, porque nosotros tenemos una uretra chiquita, pero el varón que tiene una uretra más grande que nosotros, ese glóbulo rojo que está redondito, que no se deformó, tiene que pasar por la uretra, y encima sigue encima, no tomó agua, se concentra, duele, raspa. Más o menos, le hago así, pero como lo explicando de los padres. ¿Sí? Bueno, antes de empezar, ¿cómo se toma la muestra? Toda la muestra, yo sé que acá es mucho más fácil, como en todos lados, hacerla con bolsita. Toda la muestra, cuando vos querés certificar si tenés hematuria proteinuria, tienes que hacer una muestra bien tomada. ¿Qué muestra bien tomada? Con un cultivo. ¿Para qué? Para que no haya falsos ni positivos o falsos negativos. La muestra, el paciente es la primera orina de la mañana, obviamente que Renato no, o en pacientes que no controlan el esfínter porque es muy difícil, pero los pacientes que controlan el esfínter es la primera de la mañana. Higiene como urocultivo, el frasco tiene que ser estéril y el chorro medio. Porque el primer chorro lo lava y el chorro medio. Eso es lo ideal. Yo sé que a veces uno está en la guardia, bueno, se constata que hay hematuria. Bueno, para constatarla, si uno lo interna porque tiene indicación o lo hacemos por ambulatoria, le decimos, bueno, vas a venir en una semana, pero la orina no le pongan bolsita. Los padres no les gusta juntar orina porque es un perno, pero para que sea bien tomada tiene que ser así. Es horrible juntar orina, a mi hija le pasa horrible. Bueno, ¿cómo es? ¿Qué tenemos que preguntarnos? Si es hematuria, mioglobinuria o orina coloreada. Si es asintomática o sintomática, si no, como se acompaña de otros síntomas. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo nos orientamos? ¿Qué abordaje diagnóstico? Si es grave siempre para decir a los padres, porque la mayoría de las veces no es grave, y cuándo nos tienen que vivar a nosotros, ya con todo listo. Bueno, ¿es hematuria, mioglobina o orina coloreada? La estía reactiva lo que detecta, como dije recién, es hemoglobina libre, intraeritrocitaria y mioglobinuria. Por lo tanto, no sabemos si es hematuria. ¿Está? Entonces vos hacemos una orina para constatar. Entonces, ¿a qué llamamos hematuria? Cuando tenemos la tira reactiva positiva y tenemos hematíes en la orina. Si yo tengo tira positiva y no tengo hematíes, no es hematuria. Aunque la planta le diga es hematuria, no es hematuria, porque si no se constató, salvo que la paciente que usted diga, no, pero tiene que tener, por ejemplo, un nefrítico, ¿sí? Que ya tiene hipertensión y insuficiencia renal, tiene que tener, pero si le pasaron furor, la orina está diluida. Entonces a veces, si no la gente del laboratorio estaba procesando mucho y no hizo todos los campos, ¿sí? Capaz que ahí se le pasó. ¿Está? Pero si yo tengo tira reactiva positiva y no tengo hematíes, no es hematuria. ¿Está? Mioglobinuria, tira reactiva positiva y sedimento normal. Hemoglobinuria también, tira reactiva positiva, sedimento normal. A veces, principalmente en las cirugías cardíacas, anemia hemolítica, ¿sí?
o fiebre. Es por eso que después de salir de este contexto es repetir la orina, ¿sí? Y después tenemos las orinas coloridas en el cual la tira reactiva y el sedimento es normal, ¿sí? Por ejemplo, la intoxicación con iodopovidona es lo más común, ¿de acuerdo? O cuando comen remolacha. Cuando hay saltos negativos, cuando las orinas son muy ácidas, ¿sí? Muy ácidas, el pH nuestro es de 6. Cuando el pH urinario es menor de 5, lo que hace es lisar los glóbulos rojos, entonces pueden desaparecer. Vitamina C, porque lo que hace es la orina muy ácida, o orinas muy diluidas. Bueno, ¿a qué llamamos orina asintomática? Es aquella que tenemos como hallazgo, no presenta otros síntomas, es muy frecuente en pediatría. Muchas veces, todavía acá en Argentina no, pero muchas veces en el mundo, cuando ingresan en el ingreso escolar hace un chequeo y ese chequeo es la orina. ¿Sí? ¿Para qué? Para detectar hematuria. Porque en lugares del mundo la nefropatía por IgA es muy frecuente, principalmente en el oriente, entonces la manera de detectarlo para no llegar a insuficiencia renal crónica. Pero es hematuria, no tiene proteinuria, no se acompaña de otros síntomas, ¿sí? Acá en Argentina tenemos mucha hipercalciuria familiar idiopática, por lo tanto cuando tenemos hematuria monosintomática lo primero que tenemos que descartar es la hipercalciuria. Con una orina sola, con un índice, y lo vamos a ver, ya está, calciuria, creatininuria. No sé si estoy entreverando mucho. Y después tenemos la hematuria sintomática, después como dijimos, glomerular, no glomerular. A grandes rasgos, las no glomerulares son los traumas, el desorden vascular, los hemangiomas, principalmente de vejiga. El síndrome de cascanueces, no sé si se acuerdan de la facultad, el síndrome de cascanueces es cuando la arteria y la vena y la arteria renal, ¿sí? Están en compás. Entonces, ¿qué hacen? Apretan el uréter, ¿sí? Entonces puede dar hematuria, ¿sí? Y puede dar hipertensión, es por eso que a veces pedimos el ecodoppler. Tumores malignos, como obviamente el Wilms es más frecuente, la litiasis, las infecciones urinarias y las coagulopatías. Y las no glomulares, enfermedades primarias renal, la más frecuente, pediatría, nefropatía por IgA, enfermedad sistémica o autoinmune, la más frecuente, el lupus, como la anita que se fue derivada. ¿Alguna duda por acá? No, lo que está bueno que decía es lo de tomar la muestra. A veces nosotros, si no buscamos infección urinaria, capaz que sí usamos la bolsita. Sí, usan la bolsita. Sí, en todos lados se Una usa la cuestión bolsita. de practicidad. De practicidad para el paciente. Sobre todo la mamá. Hay algunas madres que sí se quedan. Sí, otras que no lo hacen. Obviamente uno tiene que ver el contexto, si ves que no lo va a hacer y bueno, arranque la bolsita, pero el ideal es que no. Bueno, ¿qué pedir para orientarnos? Como siempre, como pediatras, tenemos que hacer una buena anamnesis, si tiene otro síntoma acompañante, sistémico, cuándo empezó, si había visto otra cosa, si fue tomada por control o porque tenía síntomas. El examen físico lo principal es ver peso, talla, como siempre, para ver si estamos en percentil. En la enfermedad renal crónica hace detenimiento del peso y de la talla principalmente, y la TA. El riñón obviamente regula la tensión arterial en los niños. Después que hicimos eso, obviamente tenemos que ver si pedimos urocultivo, si tiene síntomas o no, que lo vamos a repasar. Si pedimos, si se justifica pedir laboratorio y pedir hemograma, coagulograma, C3, C4, ¿sí? Si yo tengo un paciente que vive con un trauma, digamos, de antecedente de un trauma, no viene por un trauma, a la semana viene y tiene hematuria, ¿sí? Está normotenso, le hago y está todo re bien, le hago pedir una ecografía y a la semana le veo, si tiene hematuria no le voy a pedir C3, C4, veo si son dismórficos o no son dismórficos, si no hago toda la chorrea. La orina completa vamos a pedir si se acompaña o no de proteinuria, porque es lo que nos muestra también si es glomerular o no glomerular y la gravedad de la patología. Todo paciente que tiene hematuria y tiene proteinuria nos está diciendo que el glomerulo se está inflamando y hay que actuar, hay que diagnosticar y actuar. Y obviamente una ecografía renal vésica con ecodoppler. Eso a grandes rasgos es lo que siempre se pide. ¿Pero cómo lo hacemos? ¿Pedimos todo junto? No. Tenemos que ver si tenemos enfermedad, examen físico, si tenemos enfermedad sistémica, si está ausente o presente. Vamos a dar cuenta que está ausente, que fue por hallazgo. Bueno, ¿dónde está? ¿Es glomerular o glomerular? Acá se puede pedir, ¿sí? Que te digan para dismórficos, para que te lo informen. Suponete que no tiene dismórfico, es no glomerular. Le pido obviamente el urocultivo. ¿Está? Para ver, descartar eso, puedo pedir, como dije, como es monosintomática, el índice calciuria, creatininuria con ácido úrico,
pedir la ecografía renal para descartar una litiasis, ¿sí? Y obviamente que dependiendo si tuvo infección urinaria, qué sé yo, ver si se justifica pedir el cistureto después según la patología que tenga. ¿Hasta ¿De qué acuerdo? punto estudiar la hemoglobina glomerular? ¿Hasta qué punto estudiar la hemoglobina glomerular? ¿Hasta qué punto estudiar? Ajá. Si no tiene síntomas, hasta calciuria no estudio. Digamos, ecografía, ¿sí? Calciuria, digamos, no glomerular, el paciente es monosintomático o hizo una vez infección urinaria, el calcio sí o sí lo pedís. Acá es muy frecuente la hipercalciuria familiar porque hay déficit de vitamina D, el déficit de vitamina D aumenta la PTH, aumenta la razón ósea y aumenta la eliminación de calcio. Si la ecografía es normal, bueno, ictus, hipercalciuria, traumatismo, descartar. O hematuria por esfuerzo. Siempre hay que preguntarle si se tomó la orina las 48 horas previas, había hecho, a veces juegan al rugby, juegan al fútbol, entrenan mucho los chicos porque hoy en día hacen mucho deporte, algunos. Entonces tienen que hacerse, repetir la orina sin esfuerzo, ¿sí? Digamos, sin actividad física. Y si la ecografía es anormal, hay que ver si hay neuropatía, si hay poliquistosis. Poliquistosis cuando hay quistes en ambos riñones. Cuando hay en un riñón se llama multiquístico. Sí, traumatismo y si hay lito. Si es glomerular, digamos, tan dismórfico, hay que ver la TEA. Eso es principio. Si la TEA está alterada, ¿sí? Obviamente le sacan función renal. Está porque estamos pensando en un nefrítico, ¿qué está pasando ese grupo? ¿Sí? Hay que ver si justifica, si antecedentes de faringitis o de una dermatitis, justifica hacerse 13-4. Cuando es glomerular, siempre hay que pedirse 13-4, porque podemos estar alterando la vía aclásica, como el lupus, que dio hipocomplemento MS 13-4, o una postinfecciosa que te da solamente alteración de la vía alterna, que baja el C3 nada más. Pedí un hemograma, bueno, y proteínas, y obviamente cuando es glomerular pedí ver si está perdiendo proteinuria o no. Si el C3 está disminuido, una postinfecciosa, bueno, una glomerulonefritis membrana proliferativa, que son espectaculares, pero son infrecuentes, o puede ser una lúpica o nefritis del Shunt. Nefritis del Shunt, ¿vieron cuando, no sé si se acuerdan, había un paciente mielo en la 4 y había empezado a estar con hematuria, que no sabíamos si estaba mal sondado, ¿sí? O que, porque primera vez que tenía hematuria, y se le pidió CTC4, era porque tiene una válvula de ventrículo peritoneal. La válvula de ventrículo peritoneal te puede hacer un shunt a nivel, cuando está en el peritoneo, no cuando está en la aurícula, ¿sí? Hacer infección en la parte inferior de la válvula y ahí hace activación de la cascada del complemento, de la alterna, y hace inflamación del riñón. Se llama shunt. Por eso se pide cuando uno tiene hematuria en mielo que tiene válvula, ¿sí? Si uno descarta que sea no glomerular porque se cateterizó bien, qué sé yo, hay que pedirse 13-4. ¿Está? Y si el C3 es normal, la primera, la reina de nefropatía por IgA. ¿Sí? O tenemos que ver si hay hematuria familiar, ¿sí? Si estamos todo normal, después se le pide a los padres a ver si hay hematuria familiar, porque puede haber un ALPO, una membrana basal delgada. ¿Está? Los mareé mucho, ¿no? No. ¿Vamos bien? Más o menos. Bueno, entonces, cuando tengo una hematuria, te tienen que poder contestar ustedes. ¿Es glomerular o no glomerular? ¿Sí? Si es macroscópica o microscópica, si es un hallazgo porque justo le pidió una orina porque estaba por pesada primaria, o fue porque le pidieron porque tenía síntomas, ¿sí? Si es con síntomas recurrentes o persistentes la hematuria. Si fue no glomerular, si fue causa de trauma, tumores, litiasis, hipercalciuria. Si tiene o no, si fue glomerular, si tiene una función renal normal, ¿está? Si tiene glomerular, si tiene complemento alto, tiene el complemento bajo o es normal. Si se asocia a otros síntomas sistémicos, por ejemplo, pérdida de cabello, dolores musculares, ¿sí? Si además cuando tienen hematurias recurrentes, hay que ver si no se asocia con fiebre o con catarrea superior. La nefropatía por IgA, la macrohematuria, y encima una macrohematuria que sea glomerular, los padres dicen, sí, pero cada vez que tiene fiebre, a las 24 horas comienza con sangre en la orina. ¿Sí? O cada vez que tiene catarrea superior. Eso es signo de nefropatía por IgA. Tiene estudio de imágenes, si hay
litos, si hay alteración nefrocalcinosis, si hay una alteración, una neuropatía. Y si tiene antecedentes familiares de enfermedades renales o de hematuria. ¿Sí? Entonces, ¿es grave la hematuria siempre? No. La hematuria nos deja, a lo sumo que tenga función renal alterada o hipertensión, la hematuria nos deja actuar en forma tranquila. ¿Sí? Obviamente que no es, hay que explicarlo por ahí, que no es normal tener, no es normal, es relevante, pero que se puede, no es grave a veces. Si mientras tengo tensión arterial normal y función renal normal. ¿Cuándo tenemos que alarmarnos? Cuando hay cilindros hemáticos, porque el riñón te está diciendo que está recontrainflamado, proteinuria, alteración de la función renal y hipertensión. Está diciendo el glomérulo no está funcando. Tenemos que tener en cuenta que muchas veces hay una disociación importante entre la clínica y la anatomía patológica. ¿Por qué? Porque a veces puede ser una hematuria simple, glomerular, mucha hematuria sin proteinuria, pero es glomerular, y el paciente cuando persiste y es glomerular y no tiene otra cosa, después de un año de persistencia, cuando es glomerular, no glomerular, biopsiamos, porque puede ser una nefropatía por IgA o un Schönel, que todavía no se brotó, y la biopsia nos puede dar grado 3, grado 4 y necesitamos empezar con tratamiento. Antes la hematuria no se le daba importancia a la nefropatía por IgA, no se biopsiaban hasta que no llegara a haber proteinuria. Hoy en día, si la hematuria persiste y es glomerular, se biopsia porque se vio que siempre llegábamos tarde al diagnóstico. ¿Y qué pasa si una hematuria no se trata? No le da importancia. Si era una hipercalciuria, se forma litiasis, si es forma litiasis altera el riñón, nefrocalcinosis y deja de funcionar. Si es, como dije, trastorno de crecimiento, si es un tumor, digamos, si no hacemos una ecografía y una hematuria y no le da importancia, no hacemos una ecografía y tenemos un tumor, obviamente vamos mal, llegamos tarde al diagnóstico. Entonces siempre pensar para tratarla. ¿Cuál no apura la microhematuria sintomática? La macrohematuria recurrente sin proteinuria, si no tiene función renal alterada, si no tiene hipertensión y si no tiene antecedentes familiares. Esa hay que tranquilizar a los padres y empezar a hacer los estudios. Pero viste que a veces los países, ya quiero todo urgente. No, cuando no tenemos, digamos, estamos no glomerular, función renal normal, normotensa, digamos, no apuren los estudios. ¿Cuándo hay que compartir con el especialista? Cuando hay caída de filtrado, cuando la microhematuria es prolongada, ¿sí? Cuando la macrohematuria es intermitente o continua y se acompaña de fiebre o catarrea superior, cuando hay hematuria y proteinuria, lo que es la hipertensión, cuando hay hipercalciuria, porque la hipercalciuria hay que tratarla sí o sí, pues si no vamos a nefrocalcinosis, las infecciones urinarias reiteradas, no la primera infección, hematuria con signo de enfermedades sistémicas o hematuria en pacientes con antecedentes renales, ¿sí? Obviamente todo esto es para evitar extremos, no enviar al niño en el extremo inmediatamente, si no vimos en qué concepto, y tampoco hay aplicar un único protocolo. Uno ve en los libros, obviamente una orientación más o menos como la que le hice, pero cada paciente es particular. Si vos ves que le hiciste un hallazgo porque está por ingresar al ingreso escolar, ¿sí? Y el paciente viene creciendo bien, está normotenso, obviamente que ahí empezamos con hipercalciuria, vemos la ecografía renal, ¿sí? Si está todo bien, vemos si son dismórficos o no, ¿está? Pero si viene por infección urinaria y tiene hematuria, la repetís después, si en el contexto de infección urinaria. Si no tenés más hematuria, listo, te olvidás. No hace falta ponerle ya C3, C4 ecografía, porque los padres piensan que cuando uno le da tanto estudio, la cosa es grave. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta con hematuria? Aburridísimo. No. Bueno, la proteinuria. ¿Cuál es el desafío? Como dijimos, ver si es una proteinuria persistente, ¿sí? O una proteinuria fisiológica o ortostática. La ortostática y fisiológica es normal, no causa daño. Pero la persistente, con dos determinaciones, causa daño. La proteinuria cada vez que pasa por el glomérulo es glomerular, digamos, puede ser glomerular. Cada vez que pasa, raspa. Cada vez que raspa, fibrosa. Por eso es tan importante. Siempre es un hallazgo de laboratorio que debe alertar hacia un proceso renal potencialmente importante. Como dijimos, la hematuria no. En cambio, cuando vos ves proteinuria, tenés que cuantificar. ¿Sí? Bueno, la presencia de proteína en orina puede ser, ya sea benigno o transitorio, y nada, por suerte, un marcador precoz de enfermedad renal crónica, principalmente la albuminuria, el primer signo de daño renal. El inicio del empeoramiento de la función renal en patologías ya conocidas, por ejemplo, ¿cuál? La diabetes.
Sabía que lo sabía. El signo de alarma que indica es por eso que se pide. El signo de alarma que indica la presencia de enfermedad sistémica. ¿Sí? La lúpica, ¿se acuerdan la lúpica que se derivó? No sé quién estaba con ella. Vieron que siempre estábamos dosando, que el hematoma no me importaba, pero queríamos usar proteinuria, porque era lo que más nos iba a servir a opción a la paciente. Y más rápido y lo que nos marca que el riñón ya está chao. No se vio tanto en niños como en adultos. Antes yo me acuerdo que roté por nefro y cualquier cosa biopsiaban. ¿En adulto? En adulto vos entras a la puerta y ya te están poniendo una aguja. En niños, antes no se biopsiaba tanto, ahora se está biopsiando más, porque se ven que patologías que antes eran de adultos están en los niños. Era porque es un método muy invasivo, pero sí se está biopsiando más. Bueno, como tenemos en la hematuria, la proteína también tenemos origen. Tenemos la glomerular, ¿sí? Cuando vos tenés la tirita te marca albúmina, ¿sí? Por lo tanto, siempre va a ser glomerular. A veces, ¿se acuerdan del nenito que se derivó la acidosis? Que la tirita daba negativa y la proteinuria tiene una proteinuria de 600 miligramos, no sé si te acordás. La quise buscar el otro día y no la encontré. La proteína daba negativa y cuando cuantificábamos dábamos de 600. Bueno, la proteinuria esa era tubular. La proteinuria de la tirita que hacían da negativa porque da albúmina. ¿Sí? Vos podés tener la proteína de acá, del glomérulo que pasa, porque los agujeros están grandes, ¿sí? Como el nefrótico, ¿sí? O puede ser por el túbulo, ¿sí? Porque la tía te informa del glomérulo nomás sería. Exacto. ¿Sí? Y la tubular, que la más conocida, la beta 2. ¿Está? Entonces, si vos tenés tirita negativa y después decís, justo le cuantifiqué, está como esta nena que cuantificamos, albuminuria y cuantificamos proteinuria, ¿sí? Que nos dio 600, tenemos que dosar albuminuria, ¿sí? Y beta 2 y hacer la relación. Si yo tengo una beta 2 menor al 0,5%, una albuminuria mayor al 100 y la relación mayor a 1000 es glomerular. Y si todo esto es al revés, es tubular, ¿sí? Que es la beta 2. Por ejemplo, ¿quién te da proteinuria tubular? Las uropatías. Las uropatías, ¿sí? Que nosotros a veces decimos que la tirita da negativa y a veces pedimos albuminuria, porque si la albuminuria me da baja y me da mucha proteinuria para esa albuminuria, le pido beta 2. Acá no pedimos de directo beta 2 porque no lo hacen acá, lo tenemos que mandar a hacer, o los reactivos son caros. ¿Sí? Por ejemplo, los mielos que ya tienen... Cuando venga, ¿cómo se llama? Baker. Baker, un día le voy a pedir para que vean, Baker que tiene insuficiencia renal ya, pero está toda tubulopatía, la proteinuria siempre da negativa. La albuminuria recontra baja y tiene una proteinuria de 1 gramo. Pero todo es tubular, está porque tiene una albuminuria re baja. Digamos, si vos tenés una proteína de 1 gramo, tenés que tener casi 1000 de albuminuria, si es glomerular. ¿Sí? Las tiritas te hacen una cruz 30 miligramos, que es normal, 2 cruces 100, 3 cruces 300 y más de 4 cruces ya es proteinuria masiva. Porque es importante, la tirita te reayuda, pero cuando ya tenés tirita positiva hay que cuantificar, ¿sí? Entonces la proteinuria siempre, cada vez que tengamos positivo, se cuantifica. Ya sea, como dije, lo ideal es a la mañana temprano, higienizado, ¿sí? En un frasquito estéril, ¿sí? La relación proteinuria y creatinuria tiene que ser menor a 2, a 0,2 quiero decir, ¿sí? Es proteinuria significativa, fisiológica. De los 6 meses hasta los 2 años es menor de 0,5, ¿sí? Y en menor de 6 meses la relación es 0,6. O 5, en una orina de 24 horas, 5 miligramos kilo día. No hace falta hacer orina de 24 horas. No hace, digamos, con el índice de una buena tomada, a la mañana temprano, que esté en reposo, qué sé yo, ya no sirve. Cuando la relación proteinuria-creatinuria es mayor a 0,2, es una proteinuria significativa, ¿sí? Y es en 24 horas entre 5 a 50 miligramos kilo día. Cuando la relación es mayor a 2, es una proteinuria masiva o nefrótica, o lo que sería 50 miligramos kilo día. ¿Vamos bien?
Puede haber proteinuria cuando hay fiebre, hay hipovolemia, convulsiones, ejercicio, ¿sí? O deshidratación. Por lo tanto, que a veces pasa que el paciente ingresa deshidratado, que le piden una orina y puede haber una proteinuria de 1 o 2 cruces. Después que lo sacamos del estado, después que el paciente está re bien y si quiere antes de irse de alta, se le hace una orina. Si la proteinuria no está más genial, si la proteinuria persiste, a pesar que ya resolvió todo esto, se empieza a estudiar. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, las causas más frecuentes, bueno, la funcional es la transitoria. ¿Y cuál es? Puede ser la ortostática. ¿Qué quiere decir la ortostática? Que durante el día perdés, pero cuando te acostás no perdés. ¿Sí? Eso se decide por 1 año nada más y después se da el alta. ¿Está? El estela, bueno, como dije recién, estrés y deshidratación. Y las patológicas, hoy en día, lamentablemente en pediatría las causas más frecuentes de proteinuria es el riñón del prematuro, el obeso y el desnutrido. Son 3 patologías totalmente prevenibles. El riñón prematuro no, pero se puede detectar precoz para hacer nefroprotección. Pero la obesidad y la desnutrición son patologías que se tratan, digamos, tenemos que hacer la consejería no me salía, ¿sí? Y después las cardiopatías, porque antes los cardiópatas no vivían, entonces no teníamos, pero hoy en día debido hacen cardiorrenal y la hipoxia monosporinete, ya lo dije. Dentro de las primarias, la más frecuente es el síndrome nefrótico, la nefropatía por IgA, y la dentro de la secundaria, voy a estornudar, es la postinfecciosa. ¿Sí? Y dentro de las tubulares, las primarias es la poliquitosis renal o las ATR. ¿Benítez, Fausto? Tiene proteinuria tubular. Tiene, pero la cirrosis tubular tiene un montón y no tenés nada para hacer, ¿no? Que es que le puede dar nefroprotección con el enalapril, que lo que le hace el enalapril es bajar la tensión del glomérulo para perder albúmina. Pero la albúmina daña, la del túbulo no daña. ¿Sí? ¿Vamos bien? Aburridísimo. No. ¿Qué no puede faltar? ¿Estoy bien? Sí. ¿Qué no nos puede faltar? Obviamente el interrogatorio, ¿sí? Historia familiar y personal, para ver si hay antecedentes de enfermedad renal crónica, enfermedad sistémica. Siempre cuantificarla. Tirita positiva, cuantificamos. Una línea completa para ver si se acompaña de hematuria o no. Y el examen físico, obviamente, tensión arterial, si presenta edema, cómo lo presenta, dónde lo presenta. Una proteinuria masiva no quiere decir que tenga acidosis edema. Lo que te hace el edema, ¿sí?, es la hipoalbuminemia. 2 cosas. O tenés disminución de la presión oncótica, entonces va el líquido hacia afuera, ¿sí? En cuando perdemos, cuando tenemos una albúmina menor de 2,5. ¿Sí? Entonces va para afuera. Entonces ahí tengo que tener una proteinuria masiva. Si yo tengo un aumento de la presión ortostática, ¿sí?, que te lo da principalmente la hipervolemia, también te puede dar edema. ¿Está? Pero ahí ese paciente tiene que estar como o sobrecargado porque pasaste mucho líquido o anúrico o oligoanúrico. ¿Está? Una cruz de proteinuria o 2 cruces de proteinuria no es proteinuria masiva y no te va a causar edema. ¿Está? Si yo tengo 2 proteinuria y tengo edema, tengo que ver cómo está el intravascular. No le echen la culpa a la pobre proteinuria porque no tiene nada que ver. ¿Sí? Y lavatorio de sangre, cada vez que tengamos proteinuria, siempre glomerular, digamos más significativa, hay que hacerle función renal, ver proteínas totales y albúmina. Si yo tengo albúmina normal y proteinuria masiva, no es un síndrome nefrótico. Capaz que tengamos otra cosa. Grave sí puede ser una nefropatía por IgA, o puede estar quejando una postinfecciosa, puede ser el debut de una lúpica, ¿sí? Pero si yo tengo albúmina normal, no menor de 2,5 y proteinuria masiva, no. ¿Sí? Y obviamente considerar si hace falta ecografía renal, que siempre va a hacer falta. Complemento, si sospechamos un lupus, obviamente los ANA, el proteinograma y la serología, dependiendo obviamente del paciente. Entonces, ¿el acto sirve realmente? Sí, sirve. Es memoria. Si vos tenés un alto bajo, o no lo tenés o no lo tuviste. Si vos tenés un alto, ¿sí?,
quiere decir, es memoria. Vos podés seguir, repetirlo antes del alta y si persistió es porque fue. Si bajó, hizo el pico, después bajó y después te queda, ese va a ser tu memoria. Si alguien tuvo una faringitis, se hace ahora y tiene el acto positivo. Bueno, tiene reactividad positiva, tenemos que descartar los falsos positivos, por lo tanto, para descartarlos sí o sí tenemos que cuantificarlo. Suponete que tenemos falsos positivos, principalmente cuando es falso positivo, cuando le decía va a juntar la orina y no le dijiste que tiene que ser un frasco estéril, porque me ha pasado, y lo juntan en una botellita o en algo que fue justo Coca-Cola, o lo lavaron bien, bueno. Sí. Ausente, obviamente corroborar la alteración hemodinámica si fue fiebre, ejercicio en ese momento, están ausentes, ¿sí? Repetir la tirita, o una tirita o cuantificación en una semana, bueno, tengo proteinuria, ¿sí? Ahí, obviamente, cuantificar, ver si hace falta, si es mayor de 2, de 0,2, ya una proteína significativa y seguimiento normal, buscar antecedentes familiares, buscar si justifica el C3, C4, ¿sí? Hacer todo lo que dijimos recién. No presenta, ¿sí? Acá había algo. Acá está. Cuando tenemos 2, ¿sí? Está el paciente normal, función renal normal, hipertensión, no tiene hipertensión. El paciente está en buen estado, descartamos antecedentes familiares, está todo bárbaro. Y continúa, dice, pero ¿por qué si está todo bárbaro? ¿Lo biopsia o no lo biopsia? Antes de decidir eso, no tiene hematuria, el paciente fue un hallazgo, orina completa después, no tiene urocultivo negativo, todo normal, tengo que descartar la ortostática. Sí o sí. ¿Y cómo la descarto la ortostática? Le tenés que decir a los papás, sí o sí es 24 horas y si no, control esfínter. O es muy difícil porque recién terminó tiene 3-4 años. Es la orina tiene que hacer en 2 frascos. La primera orina de la 24 horas, la primera orina de la mañana la descarta. Junta todas las orinas hasta la última antes de irse a dormir. Entonces se tiene que poner día. ¿Sí? Y en otro frasco tiene que poner noche. Entonces, al día siguiente, supuestamente durante la noche uno no se levanta. Si se levanta, tiene que poner el pis en la noche. ¿Está? Y después cuando se levanta, poner todo el pis. Eso se cuantifica en el laboratorio y después te traen los resultados. ¿Está? Eso tiene que, cuando es ortostática, siempre las proteínas son significativas. Nunca va a tener proteinuria masiva. Y siempre la ortostática, la de día va a ser el doble que la de la noche. Y la de la noche tiene que ser normal. No sé si me explico. Sí. ¿Sí? Y en una muestra única tiene que ser con el índice de 0,2. ¿De acuerdo? Y bueno, se sigue por un año y después si está todo bien, continúa con el pediatra. Bueno, ¿cuándo compartimos presión? Cuando la proteína es persistente, la proteína es sintomática o proteína asociada con caída de filtrado, hematuria, hipertensión o sospecha de enfermedad sistémica. La proteinuria ortostática se sigue anual, una vez, digamos en el tiempo, solamente por un año y después nada más. La proteína en contexto de infección, controlar fuera del contexto de infección o de fiebre, como dijimos, y la proteína patológica acorde al diagnóstico. Nada más. Aburridísimo. No. ¿Alguna pregunta? No, creo que aclaraste todo, porque era ver a cuál estudiar y a cuál no. Eso es lo más importante, a cuál tenemos que pedir algo antes que se vaya de alta. Yo principalmente... Porque, como te decía, muchas de las muestras, si no estamos buscando infección urinaria, salen por bolsita. Por bolsita. La idea sería que no. Sé que acá, como en todos lados, muchos internos, mucha planta dicen no, poner una bolsita y listo. No vamos a estar esperando. Pero la idea sería que no. Que sea por cuento. Y después, si vos tenés una paciente que ingresó por infección urinaria o por cuadro de deshidratación o fiebre persistente y tenés hematuria y proteinuria, en el contexto, fuera de ese contexto, repetirla, porque empieza ya con hematuria y proteinuria leve y ya quieren hacer todo el chorro, obviamente en un contexto adecuado. Digamos, si yo tengo una paciente que ingresó por deshidratación, no sé, y tengo hematuria glomerular y tengo una caída de filtrado, voy a pensar que está haciendo un SUB, ponele. ¿Sí? O una infecciosa, tengo que ver que en un contexto en el cual el paciente esté sano, hay que repetirlo antes de que se haya de alta.
Yo para que no se pierda el paciente, pues después, capaz que justo tenía hematología y empezó a estudiar, no hace falta internado. Salvo que tenga que ir fijado hipertensión, se interna, si no, no se interna. También está bueno lo que dijiste de 24 horas, pues. Yo me acuerdo que todos los años era que contar de 24. No, sí, acá piden mucho de 24. Muchos pediatras, no acá, los nefrólogos no pedimos, digamos, siempre con muestra única nos arreglamos. Pero los pediatras como que no piensan que la muestra única no sirve. Sí sirve. Pero pasa en todos lados. Justo salió un artículo hecho por el Casa Cuna sobre la comparación entre muestra única y orina 24 horas. Y digamos, da los mismos valores, digamos. No es que subdiagnosticas con la muestra única. Solo la ortostática y no te serviría tanto la de 24. No, digamos, si podés pedirla, y a veces la pedimos cuando sabemos que los pacientes no la toman bien, la toman en cualquier momento del día, ¿sí? A veces cuando somos muy minuciosos, por ejemplo con el enalapril, ¿sí? A veces pedimos, pero si no, con una muestra única ya está. Siempre, obviamente, por la mañana, con retención. Pero, no sé, ¿algo más? Muy bien. ¿Seguro? Sí. No, no aplaudo. Bueno, dejo. Dale. ¿Qué día están haciendo consultorio? ¿Qué día están haciendo consultorio? Martes y jueves. Martes y jueves. Chao. Gracias. ¿De ayer algo importante? Muy a resumidas cuentas, ¿no? Muy a resumidas cuentas, ¿no? Bueno, esa es la única que empezó el primer paciente, es una boticaria, tiene autismo, o sea, hizo tratamiento con DIF, después con función, pero viene más que nada, son de diamante. Son de diamante y como que vienen para medicación intravenosa. Le dejamos bien hablar porque era autista, grita, llora. Sí, estaba bien, tenía un poco normalizado, tiene un eritema macular, tiene redondeado en el cuello, la hermana está igual, ya le había pasado, tiene todos sus tableros en las piernas, que eran por tiene, ya le había pasado también y venía a salir tratado. Podría estar en la casa, ¿no? Podría estar en la casa tranquilamente, él se puede ir. No sé por qué. Tras que no hay cama, tras que no hay cama, meten